Pedí el dinero de la wallet que te promete dar un 28% de APR al mes y ahora tenemos los resultados. Damas, caballeros, la wallet que promete un 28% de APR al mes pagó. Pero sigo pensando que es un Ponzi. Ok, el día de hoy ya la wallet efectivamente me ha pagado el dinero que había mandado a pedir. Inicialmente habíamos metido unos 30 XRP en esta plataforma, lo metimos en un staking, ya teníamos ganancias y mandé a retirar 35. El día de hoy me pagaron esos 35, pero como todavía tenía mis dudas, mandé a sacar inmediatamente el dinero de la wallet a un exchange para ver si de verdad me lo estaban pagando. Y en efecto, la transacción llegó a mi exchange. Durante este tiempo estuve haciendo una pequeña investigación para ver qué tan segura sería esta wallet si de verdad quisiera meterle un dinero interesante. Entonces, en este video vamos a responder si las ganancias son verdaderamente reales, el staking, que es una plataforma segura para invertir, y como extra, si en el pasado han habido plataformas parecidas a esta. Así que comencemos con esta parte del video. ¿Las ganancias son reales? Para las personas que hacemos farming, esto incluye el staking o las liquid pools, sabemos que las ganancias que nos otorgan a nosotros, los proveedores de liquidez, vienen precisamente de los gas fee que se generan en la blockchain. Por ejemplo, si nos metemos en la plataforma de DeFiYama, vamos a poder ver eso de una manera bastante dentro de la red de Solana. Y vamos a ver que aquí están unas recompensas del gas fee de la blockchain. Y como podemos ver, en gas fee de la blockchain se han pagado $800,000 en toda la blockchain, lo cual dentro de Solana es bastante común. Si nos dirigimos a protocolos como por ejemplo Orca y buscamos el par de liquidez de por ejemplo Solana con USDC, podemos ver que tiene un volumen de transacción monstruoso y que el día de hoy ha generado unos fees de $76,000 solo en este protocolo. Y esos fees se reparten dentro de los proveedores de liquidez. El alto volumen de transacción diario que tiene Solana es una máquina para generar fees. Entonces, para que esto sea posible, en la XRPL debería ser algo parecido. Si nos venimos entonces a la XRPL, vamos a poder constatar que los fees dentro de XRPL el día de hoy fueron de $471. Como podemos ver, es bastante menos de lo que vemos en Solana. Incluso si nos metemos en protocolos como por ejemplo Doppler, podemos entonces constatar que la APR normal es de un 3 a un 4.5 al año. Entonces un staking de un 28% cuando no hay volumen de transacción dentro de la blockchain ya es bastante raro. Eso es lo que obviamente me dispara las alarmas para no poder confiar en este protocolo. ¿Esta wallet es segura? En la parte de seguridad le pedí a Cloud que me echara una mano con ello. Con Cloud precisamente encontramos algunos detalles que pueden ser extraños en esta wallet. De todas maneras, todos estos resultados también te lo voy a dejar justo aquí abajito en la descripción, en el blogger, para que puedas leer los detalles que encontraron en Cloud. Si tu miedo más fuerte era si la wallet tiene alguna deficiencia para que te puedan extraer tus monedas de ahí, esta wallet prácticamente funciona exactamente igual que cualquier otra wallet. Precisamente te dice que la parte de la criptografía está bien hecha. Te dice que los riesgos que quedan son los típicos de cualquier wallet que corre en un navegador, más un par de detalles de diseño que se pueden corregir fácilmente antes de una producción. Riesgos de que te hackeen verdaderamente poco. Y te lo dejaré para que le eches un vistazo como tarea. Este protocolo es un refrito. Ahora, han aparecido proyectos como esto en el pasado. De hecho, acá en pantalla te voy a estar mostrando precisamente una lista de proyectos que eran muy parecidos a este, donde tú tenías que ingresar un capital y con el tiempo te iban a ir pagando poco a poco hasta que puedas recuperar tu capital. Mi experiencia del ciclo pasado, este tiene básicamente el mismo esquema. Ingresas el capital y más o menos tienes un ROI de unos 3 meses. Esta plataforma básicamente está siguiendo el mismo esquema. La lista de sus videos también te las voy a dejar justo aquí abajito en la descripción para que puedas ver precisamente cómo hace años en el pasado estábamos viendo exactamente estos mismos tipos de proyecto. Ahora, ¿cómo fue el proceso
para retirar el capital. En estos momentos yo ya pude hacer el ROE de mi inversión, que es básicamente retirar el dinero completo de la plataforma para poder seguir generando ganancias. Lo que genere de ahora en más son ganancias brutas y netas. Si la plataforma cae el día de mañana, yo por lo menos pude haber terminado el experimento con esta clase de proyectos. En mi experiencia, estos proyectos duran aproximadamente entre 3 y 5 meses antes de desaparecer y llevarse completamente el dinero. Si tú vas a invertir en esta clase de operativas, checa la fecha de este video y ahí calcúlale máximo unos 2, 3 meses a lo mucho. Si estás viendo ese video después de 3 meses y este proyecto todavía existe, invertir en él es un completo riesgo. Así que tienes que tomar en detalle eso. Ahora, cuando saqué el dinero, como pueden ver en esta parte, mandé a sacar primero 35 XRP para la fecha del 8/17 a las 9:20 de la noche. Como puedes ver, ya me han pagado precisamente esos XRP. En el historial podemos ver precisamente que me pagaron esos XRP y yo inmediatamente saqué 32 para mi exchange y en mi exchange ellos fueron recibidos y ya fueron puestos a la venta. La plataforma en síntesis sí pagó, pero cabe aclarar, la plataforma te dice que tiene 7 días hábiles para pagar. A mí me pagaron prácticamente al día 9, o sea, tuvo un retraso de 2 días para poderme pagar. Por eso la plataforma para mí no es tanto de fiar porque no tiene un protocolo automático, sino que supongo que hay una persona que tiene que validar esa sacada de dinero. Y ahí es donde el protocolo no me da esa confianza al 100%. Esta clase de protocolos, sí, al principio irán pagando poco a poco, pero cuando comencemos a ver que esos días de retraso comienzan a incrementar, sino que te pagan al día 3, después al día 4, después al día 5 de la fecha de cobro, ya por ahí se huele que no faltará mucho para el fin de este tipo de protocolos. En mi segundo retiro estoy mandando a pedir unos 95 XRP que me los deberían desbloquear para la fecha del 9/2 a las 11:58 de la mañana. Pero como ya sé que voy a tener un retraso de 2 días, probablemente me estén pagando para la fecha del 3 o tal vez del 4. Si evidentemente no tenemos un retraso mayor. Así que seguiré en el experimento. Vamos a poder si podemos sacar una segunda ronda para ver si podemos ahora retirar esos 95 XRP, que ya básicamente serían ganancias totales. Evidentemente, si van a querer participar, los enlaces los tienen abajo en la descripción. Como les comenté, no metan cantidades locas y recuerden que cuando pagan, pagan atrasado. Así que cualquier duda o pregunta, colóquenla aquí abajito en los comentarios. Yo los estaré leyendo y evidentemente seguiremos trayendo actualizaciones hasta que el protocolo desaparezca un día. Eso ha sido todo por esta clase de locura, señores. Yo me despido. Cambio y fuera.